Continuamos con este recetario. Hoy es miércoles 24 de febrero. Y hoy en el recetario, doctor Signi Espinosa y Valdespín. Morales, pero está bien. Morales. Yo pensaba que era Valdespín, así un apellido se oye de más abolengo, bonito el Valdespín. No de abolengo. Hoy tenemos una prestigiosa mujer, médico, ¿verdad? Doctora, que yo quiero que tú dejes a conocer, por favor. Sí, hoy tenemos a la presidente, que estábamos discutiendo eso hace un momento, si se dice presidenta o presidente, pero se dice presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica, la doctora Evangelina Soler, que además de eso es una gran amiga y compañera de trabajo en Corazones Unidos. Pero, ¿tú sabes qué es lo que más me llama la atención de la doctora Soler? No. Que cuando todo el mundo estaba escondido, huyéndole al COVID, ella estaba viendo pacientes con COVID. Inclusive, yo trancado en mi casa, hice 2 infecciones de COVID mentales y la llamaba a ella y ella me decía, tómate esta cosita, porque ella sabía que yo no tenía. Sí, porque ella sabía que yo no tenía. Toma mucho líquido. Sí, toma mucho líquido, toma así. Ella sabía que yo no tenía COVID. La verdad que es un honor para nosotros tenerla aquí, a la doctora Evangelina Soler. Es un momento clave que ella le ha tocado la presidencia de la Sociedad de Neumología y en realidad queremos saber cuál es su impresión de cómo va el rumbo del COVID-19 en el país y las vacunaciones. ¿Qué usted piensa en estos momentos del futuro del pronóstico del COVID? Buenos días. Gracias, mi querido amigo Signi, por esa presentación tan bella. Sí, el cariño es mutuo. Y gracias a Mauri por la invitación al programa. Pues mira, muy optimista estoy con el asunto del COVID en nuestro país. Y he estado optimista porque si tú miras los números de lo que ha pasado en América Latina y otras partes del mundo, nosotros tenemos unos números que nos hacen sentir orgullosos de lo que hemos manejado el COVID en el país, tanto los neumólogos, los intensivistas, los infectólogos. Entonces, desde el punto de vista de manejo, pues estamos contentos. La población en su momento también tuvo un comportamiento que pudo decirse que flaqueó en noviembre, flaqueó en diciembre, que se comportó un poquito mal, pero la población en sentido general también ha jugado el papel para que los números aquí no nos dañen tanto. Y tal vez otros factores que ya dentro de un tiempo se logrará determinar, como la calidez de nuestro clima, la humedad, que también se piensa que tiene algún tipo de beneficios para lo que es la multiplicidad del virus. Y respecto a la vacuna, pues mayor es el optimismo, pues no pensábamos que las autoridades iban a lograr cumplir con lo prometido de tener aquí vacunas en marzo. Estamos en diciembre y hay una gran parte de los médicos y del personal de salud. Estamos en febrero y hay una gran cantidad de médicos y personal de salud que ya tiene su primera dosis administrada, con 2 lotes de vacuna que están llegando, y entonces pues estamos optimistas de lo que va a acontecer en los próximos meses respecto a la pandemia en nuestro país. A pesar de ser un país subdesarrollado, pues hemos logrado tener lo que tienen los países desarrollados, con un poquito de desventaja, porque a veces tú quisieras tener las vacunas que están en mejor ranking de efectividad, pero los países ricos te cogen adelante. Pero yo siempre he dicho que la mejor vacuna es aquella que tú tienes disponible y con la que tú cuentas y con la que tú puedes utilizar y puedes inmunizar a una gran cantidad de personas al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, pues, eso significa, el optimismo es bueno. En ese sentido, doctora Soler, presidente de nuestra Sociedad Dominicana de Neumología, o sea, la autoridad máxima entre los médicos que atienden las enfermedades respiratorias y cirugía torácica también, porque incluye a Bienvenido Peña. La estrella de la cirugía torácica. A los cirujanos torácicos. Vamos a mencionar otro que no se... Mejía. Doctor Mejía. Oh, Dios mío, mi querido amigo. Tanto estrellas. A Wendy Morel, Gotró, mi muy querida Wendy Morel. Wendy Morel, una estrella de neumóloga. Hopperman. Estoy hablando de gente que yo conozco, ¿verdad? Claro, así es. O sea, que los demás
que me dispensen incluso los amigos que se me pueden olvidar. Usted es la representante de los neumólogos, de los médicos que tienen atención al asma, a las neumonías, y que le ha tocado de cerca, a esos pacientes con enfermedades crónicas, los famosos EPOC, obstructivas crónicas, ¿no? Y le ha tocado tan de cerca manejar la epidemia de COVID. Doctora, cuando hablamos de vacuna china, vacuna AstraZeneca, vacuna Pfizer, Moderna, ¿podemos tener los dominicanos la confianza de usar cualquiera de ellas o no? Definitivamente que sí. Hace unos minutos yo decía que no existe una mejor vacuna cuando se habla de un programa de inmunización. Existe sencillamente una vacuna aprobada por una entidad con tanto valor de credibilidad como la Organización Mundial de la Salud y como el CDC y como las otras entidades europeas. Todas esas vacunas tienen el aval del rigor científico para las fases que fueron desarrolladas. Entonces, no son vacunas que sacaron en 2 días, que sacaron de un patio, son de laboratorios ya reconocidos y debidamente estandarizadas. O sea, no estamos hablando de que fue que en un patio aquí sacaron o diseñaron un tipo de vacuna. Son vacunas que ya tienen todo el rigor científico y la credibilidad avalada por esos organismos internacionales. Entonces, en ese sentido, pues, algunas son un poquito más efectivas que otras en cuanto a capacidad en frente al virus para que una persona no se contagie. Otras tienen una mayor capacidad para que no te mate el virus porque te dé un COVID grave. Y en sentido general lo que se quiere es esto. Yo desde un principio de la pandemia he dicho que tardará un tiempo porque ya uno lo ha visto con otras pandemias un poco similares. La gripe española tardó más de 1 año, 2 años, tuvo un resurgimiento de hecho, y entonces los virus y las pandemias se comportan así, y entonces hasta que no llega a un esquema de inmunización masivo donde la población hace una inmunidad de rebaño, pues no salen de las comunidades. Entonces la vacuna, la mejor vacuna es la que tú tienes en las manos, la que tú puedes contar con ella, la que tiene un costo, efectividad, con la que tú puedes manejar una población. Y eso es sencillamente lo que está aconteciendo ahora. No hay una mejor o peor que otra. Hay mucha gente que dice en la República Dominicana que no se va a poner la vacuna. Hay mucha gente que dice, mira, la teoría de la conspiración, por ejemplo, yo creo que nos van a volver todos marcianos, que a todos nos van a poner un ojo en la frente. O sea, estoy siendo exagerado. Estoy siendo exagerado, pero doctora, ¿cuál es el mensaje? Porque todo el esfuerzo se cifró en esto. Al inicio de la pandemia todos estábamos viendo, necesitamos una vacuna, y evidentemente que esa es la salida a una pandemia. ¿Cuál es el mensaje de la presidenta de nuestra sociedad en relación a la motivación que debe tener la población para motivarse a ir a vacunarse? Mira, añadiendo a esto que tú dices, también una de las cosas que la gente saca a la luz como que hay algo es que dicen, pero que una vacuna que se produjo de un día para otro, pero bueno, estas vacunas venían diseñándose para otros virus, coronavirus, parecido a primo hermano de como es el virus del MERS y el SARS, que en otros momentos produjeron estrago y ya se estaban trabajando en el diseño de esas vacunas. Entonces, por eso hay cierta confianza en cuanto a la estructura bioquímica con la que se han realizado. Y bueno, pues de teoría conspirativa, pues no se ha podido demostrar nada de eso. Entonces nosotros como entidad científica no podemos dar credibilidad a algo que no ha podido ser demostrado. Y lo que sí debemos de dar credibilidad es a que entidades internacionales
que son las encargadas de regular los medicamentos, las vacunaciones, han regulado esto de una manera responsable. Entonces, en eso es que tenemos que creer. Y como presidente de la Sociedad de Neumología, yo hago un llamado a la población a que tenga confianza en estos procesos y además aquí aprovecho para dar un voto de confianza a las nuevas autoridades porque el diseño, el protocolo que se ha estado llevando, hay algunas cositas, pero en sentido general todo ha salido de una manera muy bien, por lo menos desde el punto de vista mío, con las fases de la vacunación, y entonces la población debe de esperar en su momento que se les llame y acudir al llamado a vacuna. Doctora Soler, algo que nos pregunta la gente siempre en la calle es, en primer lugar, los efectos secundarios de la vacuna que puede haber y quiénes se deben vacunar, porque ahora yo estaba con una doctora y me pregunta, doctor, pregúntale a la doctora Soler, si a mí me dio el COVID hace un mes, yo me puedo vacunar. Entonces sería bueno aclarar si hay algún tipo de efecto secundario y cuál es el rango de la población que debe vacunarse, si todo el mundo debe vacunarse. Estábamos hablando hace un tiempecito que usted llegara, que se ha demostrado que después de la vacunación, la infección a nivel mundial, el rango de infección ha disminuido un 11%. Amaury me dice, sí, eso es en el mundo, pero no en Latinoamérica. Pero, ¿cuál es la ventaja en realidad de la vacunación y sus efectos secundarios que pueda haber? Mira, los rangos, para ir comentando tus preguntas, que fueron varias, los rangos de vacunación están... No se deje intimidar, doctora, que él hace muchas preguntas. No, yo lo conozco, ese es amigo mío. Ese es amigo mío. Los rangos de vacunación están entre 18 y 65, o sea, de entre 18 y la edad adulta, y no se contemplan las embarazadas para vacunarla por una sencilla razón, porque no fueron poblaciones estudiadas. Cada medicamento que se utiliza, cada vacuna, lleva un rigor cuando se hace la investigación, cuando se somete a ese estudio, y entonces las poblaciones que no han sido estudiadas pues no se incluyen dentro de la aprobación, y por esa sencilla razón no están incluidos los menores de 18 años ni las embarazadas. Para cumplir con esta pregunta. En cuanto a los efectos adversos de la vacunación, varía entre una y otra. Pero en sentido general, todas las vacunaciones producen en el momento de la vacunación algún tipo de efecto que igual va a variar entre una persona y otra. Podríamos tener que una persona puede desarrollar escozor o endurecimiento en el área de aplicación de la vacuna, dolor, puede también tener sensación como de febrícula porque te están inoculando un virus, un agente externo, y el organismo reacciona de una manera normal y fisiológica. De hecho, esa es la finalidad. Exacto, esa es la finalidad, de que el organismo, que se produzca una respuesta del organismo, porque esa respuesta, que es como si te llegara el virus, pero un virus atenuado. Amemao, yo digo. Amemao. Un virus ahí medio muerto, para que el cuerpo entonces produzca. Reaccione y lo vea y lo conozca. Nuestro cuerpo es maravilloso y tenemos unas células que son capaces de reconocer lo que es propio y lo que no es propio del organismo, que son los linfocitos T. Entonces, con todas estas modalidades de vacuna, la vacuna que viene a partir de un adenovirus, donde te viene el virus, como tú dices, amemao, un virus muerto, atenuado, partículas del virus que te producen una proteína muy parecida a la proteína que el virus utiliza para multiplicarse dentro del organismo. Cualquiera que fuese la forma en que viene esa vacuna, pues en el organismo despierta una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria pues va a producir ciertamente una sensación de mareo, una sensación de febrícula, una sensación de malestar que va a variar, así como varía el dolor entre una persona y otra, así mismo varían los síntomas. Algún tipo de vacuna, como la vacuna de Pfizer, ha producido algún tipo de reacción importante desde el punto de vista de la alergia y no se contempla, está contraindicada para esos pacientes que son altamente atópicos o alérgicos, porque se ha visto reacción de anafilaxia importante. Sin embargo, doctora, y qué bueno contar con voces que sean con una calificación, porque de lo que se trata en este caso, amigos de este recetario 98.5, Rumba FM, y en todas las redes sociales donde nos siguen, ¿no?
y 101.1 en el Cibao, 101.1 con Premium en lo que es Santiago. Nosotros tenemos, doctora, que probablemente esa documentación que sabemos de Pfizer se da porque el país que tiene mejores sistemas de vigilancia que existe en el planeta Tierra, probablemente en los Estados Unidos. O sea, tosió, le pusieron la vacuna y después que le sacaron la jeringa, tosió y lo documentan, registran todo. Y probablemente por esa razón nosotros tenemos esa información. Ahora bien, el caso de las embarazadas. La mujer que está en estado de embarazo tiene mayor posibilidad con el COVID de complicarse, sí o no. O sea, la mujer embarazada que le da COVID tiene posibilidad de complicarse, sí o no. Esa respuesta la vamos a tener después de esta pausa. El recetario del... Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia, y antes que hiciéramos la pausa, el doctor Amaury García hizo una pregunta acerca del COVID y las mujeres embarazadas, doctora Evangelina Soler. Claro. ¿Qué contraindicación tiene para el tema de la pregunta de la es, la pregunta es, ¿las embarazadas se complican más con el COVID? O sea, el estar embarazado pone a riesgo más a las mujeres que están embarazadas de las que no están embarazadas. Definitivamente. Los pacientes, las mujeres embarazadas en sentido general, para cualquier tipo de enfermedad, tienen mayor riesgo. O sea, si tú tienes una embarazada y le da influenza, que es una patología viral que todo el mundo conoce, para decir algo que la gente conoce bien, maneja bien, le da influenza, tiene más riesgo de complicarse y una complicación severa. O sea, las embarazadas con influenza, la mayoría se complican que terminan en un ventilador. Así es. Entonces, lo mismo pasa con el COVID, porque se produce un desorden inflamatorio y un organismo sometido ya a un estrés, porque el propio embarazo, aunque es una condición fisiológica, es una condición que tiene mayor riesgo de vulnerabilidad cardiovascular, de hipercoagulabilidad sanguínea. O sea, todos los efectos que en el COVID son desastrosos se potencializan con el embarazo. La hipertensión en el embarazada. La hipertensión, y COVID. los daños cardiovasculares, el daño en el endotelio vascular. O sea, que definitivamente el embarazo potencializa el riesgo de una complicación por COVID. Doctora Evangelina Soler, en el día de ayer yo me vacuné y estábamos comentando de que yo me vacuné y no he tenido ningún síntoma. Ahora fue que me di cuenta, cuando me recosté en la pared, que me duele un poco el área de la vacunación. Sin embargo, hay otros colegas más jóvenes que yo que se han vacunado y han hecho fiebre, han hecho algún tipo de reacción. ¿Hay alguna normativa o hay algo que diga o que te oriente por qué esa diferencia, que hay pacientes que reaccionan y otros no? Todo es el sistema inmunológico de cada persona. Si tú te fijas, los niños, cuando tú llevas a vacunar a un niño, lo primero que te dice el pediatra o quien te lo vacuna es: tienes que darle acetaminofén antes de o después de, porque el niño te va a hacer fiebre. Y eso es un clásico. Tú vacunas a un niño, sea con lo que sea, y te le da una fiebrecita, te le da un dolorcito de cabeza, el niño se pone que no quiere comer, inapetente, porque su cuerpo está reaccionando a un organismo extraño y produce lo que mencionábamos ahorita. Eso pasa igualmente con las personas adultas, pero a mayor edad, menos respuesta al sistema inmunológico, y también tiene mucho que ver cómo responde tu organismo. Si tú eres más respondedor, más atópico, más alérgico, si tu respuesta es más activa. La gente que tiene la inmunidad un poquito más baja, y eso pasa con los años, tú te comparaste con compañeros más jóvenes, con los años la inmunidad, la respuesta inmunológica va mermándose. Entonces, el que tiene una respuesta inmunológica más mermada, pues no va a tener tantos efectos. Entonces, por ejemplo, el caso de países que tienen mucha información, ciudadanos bien educados, con un nivel de alfabetización altísimo en comparación con los nuestros, no tienen el problema que nosotros tenemos de estar escuchando el tema de si me vacuno o no. O sea, la gente va directamente porque sí o sí las vacunas, como decía usted, doctora Evangelina Soler, presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica de la República Dominicana, las vacunas son alta tecnología, altísima tecnología, que ya tienen bastantes años. Y vemos, por ejemplo, polio
parte de la historia. Viruela, historia. Neisseria meningitidis, prácticamente historia. Y eso lo han resuelto las vacunas. Tétanos, ¿ah? Lo que significa la rabia, un animal, un perro, un gato vacunado, lo que se traduce en la seguridad de que lo llevamos incluso a nuestras casas. Entonces, nosotros no vemos esos problemas en esos países. Sin embargo, aquí sí vemos esa realidad. La pregunta puntual, doctora. En relación con la distribución de todas esas vacunas que llegaron el día de ayer, la sociedad de neumología, las sociedades de infectología y todo esto han participado de el plan de vacunación de forma masiva a escala nacional. Mira, hace aproximadamente un mes y algo sostuvimos una reunión con el señor presidente y el Gabinete de Salud. El señor presidente nos invitó para hablar del tema de vacuna. Pidió nuestra opinión, tanto a la Sociedad de Infectología como a la Sociedad de Neumología y al señor presidente de los médicos. Al colegio médico, al colegio doctor Waldo Ariel Suero. Waldo Ariel Suero. Participamos en esa reunión. Hay que preguntar si Waldo se vacunó ya. Hay que preguntar. Hay que verificar así. Búscate esa información. Vacunado. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Él es disciplinado. Entonces, ¿y qué pasó? Eso es una primicia porque yo sé que sale muchas veces, pero, o sea, hubo una reunión técnica con la Sociedad Dominicana de Neumología, Cirugía Torácica, Colegio Médico, Infectología. Sí. ¿Y si se puede decir, doctora, qué se planteó en esa reunión? Bueno, de cara a esto del plan masivo. No te voy a hablar de todo lo que se habló ahí porque no pregunté si era divulgable toda la información, pero sí preguntaron, escucharon nuestras opiniones sobre las vacunas. Sí. Entonces, la opinión mía particularmente fue de que la mejor vacuna, que en ese momento se planteaba si la vacuna de Pfizer, porque ya el gobierno había hecho contratación con la vacuna de AstraZeneca, si la vacuna de Pfizer, que si la de Astra, que cuál era mejor, que entendíamos. Yo le dije al gabinete y al señor presidente que, a mi entender, y era la postura de nuestro gremio, la mejor vacuna es la que tú tienes acceso a ella. La vacuna de Pfizer es una vacuna que tiene una efectividad mayor que las vacunas que han traído y que han propuesto en nuestro país, pero tiene una logística un poquito más complicada, necesita... Es poco práctico para países como los... Es poco práctico para países pobres. No es que no se pueda tener, de hecho, hay un lote de vacuna de Pfizer que venderá al país, pero cuando tú tienes un país como el nuestro, con necesidades, con carestía, y tú logras vacunar a una población en conjunto al mismo tiempo, pues el efecto que tú quieres en cuanto al sistema de vacunación lo consigues. Lo consigues. Entonces... Esa fue mi respuesta en ese momento. Muy inteligente. No vamos a soñar porque, por ejemplo, la de Pfizer, yo no me puedo poner la de Pfizer. ¿Por qué? Porque yo soy sumamente alérgica. Yo soy alérgica al gato, alérgica al pollo, alérgica al huevo, alérgica a la piña, a la fresa. Entonces, las clases medias altas son más alérgicas. No, es una broma, señora presidente. Nosotros hacemos mucha broma, señora Pero presidente. en el caso particular hay personas que entonces tendrían esa limitación, ¿no? Por supuesto. Entonces, la mejor vacuna es la que tú logras obtener e inmunizar en mayor cantidad, en masas. Doctora Evangelina Soler, la inmunidad. Nosotros estábamos revisando ahí antes de venir, porque yo dije, voy a hablar con una autoridad en COVID, déjame leer algo. Dice que hay estudios con la vacuna de AstraZeneca que dice que la inmunidad después de las 8 semanas aumenta, se potencializa un 80% comparado con 4 semanas de un 51%. Entonces, el tiempo de espera de la inmunidad debería ser 8 semanas. ¿Qué usted recomienda para la gente que ya sepa cuándo va a lograr la inmunidad total? O sea, después de la segunda dosis, se dice que después de la segunda dosis hay que esperar todavía algunas semanas más. ¿Cuál es el mecanismo de acción en el organismo? La inmunidad total no logra conseguirse con estas vacunas. Hay siempre un margen de que tú pudieras contraer la enfermedad. Es un dato importante. Pero sí, ciertamente, a mayor tiempo, o sea, se colocó la primera dosis, se espera
4 o 8 semanas, a mayor tiempo el organismo va desarrollando mayor respuesta. Entonces, tú colocas una segunda dosis y potencializa la primera dosis. Entonces, el organismo ya está preparado para enfrentarse al virus. De aquí, y es muy importante tu pregunta, porque el mejor mensaje que podemos dar a la población en este momento es que pese a estar vacunado, se debe de mantener el uso adecuado de la mascarilla y el lavado de manos y el distanciamiento social. Eso es un dato muy importante. Eso la población tiene que tenerla muy clara. Afortunadamente estamos dando el ejemplo a la clase médica. Los líderes de opinión se están vacunando. Esa gente lo sabe, que a pesar de haber recibido su primera dosis, deben de mantener el lavado correcto de las manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Pero la población, cuando les toque vacunar, debe de tener muy en cuenta esos detalles, que por el hecho de estar vacunado, no puede descuidar esas medidas de higiene en frente al COVID. CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, así son las siglas en inglés y es lo que significa CDC, Centro de Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos. Es muy enfático en eso que usted acaba de decir, doctora Soler. Las personas que estamos en el planeta Tierra y que estamos expuestas a sufrir de esta enfermedad, donde no sabemos cómo vamos a reaccionar, es probable que usted quede en el 70%, en el 80%, que tiene síntomas menores. Pero es posible que usted llegue entonces a ser un paciente que termine en intensivo o que fallezca. Ya tenemos en toda la geografía mundial, ¿verdad?, más de 100 millones de personas que han sido infectadas, la cantidad de fallecidos, aproximadamente 2 millones de personas han partido de este mundo por este virus, y siguen entonces haciéndose énfasis en esos aspectos. Evitar multitudes, distanciamiento entre 2 personas, más de 2 metros, hacer uso de la mascarilla y lavado de las manos. Nosotros en la República Dominicana estamos planteando, y de vez en cuando usted escucha que dicen, vamos a abrir las escuelas, ¿cuándo vamos a la escuela? En fin, ¿cuál es la observación que usted tiene si como presidente de esta sociedad especializada existe alguna opinión? Mira, con respecto a ese tema de las escuelas, nuestra postura de inicio fue muy clara. Las autoridades hicieron lo correcto. La clase no presencial. ¿Por qué? Porque ya se tenía el conocimiento de lo que pasó en Italia. Tú tienes Italia, que Italia fue el gran maestro de la pandemia, Italia y España, pero básicamente Italia, porque fueron donde pasaron las cosas más crudas, impactantes, sí, más crudas. Tú tienes una población que comienza a infectarse, los viejitos, los ancianos. ¿Por qué comienzan los ancianos y los viejitos a infectarse y a morirse tan pronto, de una manera tan abrupta, tan calamitosa? ¿Por qué? Porque, ¿qué hace Italia? Italia recoge a los niños de las escuelas, cierra las escuelas. Pero las madres que van a la fábrica a trabajar, que no tienen con quién dejar al niño, en una sociedad que no tiene costumbre a tener damas domésticas como tenemos nosotros, sí. ¿Qué hicieron? Esas madres que tenían que dejar sus niños en alguna parte, se lo llevaban a los abuelos, pero esos niños iban infectados. Y se sabe que los niños... Se sabe que los niños no tienen síntomas tan desarrollados y floridos como los adultos. Entonces, un niño iba con una gripecita donde el abuelo no se sentía mal, correteando, comiendo igual, pero llevaba el virus. Entonces, Italia tuvo... Eran bombas para los abuelos. Italia tuvo ese recrudecimiento tan grande de la pandemia, les afectó tantísimo por esa pequeña acción. Por ese pequeño detalle. Por ese pequeño detalle. Recogieron de la escuela temprano, pero lo llevaron a los abuelos. Llevaron a los abuelos los niños que ya se habían infectado en la escuela. Entonces, por eso nuestra postura siempre fue a no clase presencial, porque tú propiciar clases presenciales, propiciar que un niño que tiene 4 años
que no tiene el cuidado de pasarse una paleta con otro niño, de estar cerca, de tocarse, abrazarse. Y además hay que cuidar a los profesores. Los profesores, la mayoría son pasados de 50 años. Entonces, yo siempre estuve de acuerdo a no clase presencial. El escenario del próximo año va a ser diferente, esperamos en Dios, con la vacuna. El recetario del doctor.